Bueno, bien. Entonces, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de la materia de métodos cuantitativos, donde la idea, bueno, un poco presentar aquellas metodologías que nos habían quedado pendientes en la conferencia anterior y dar algunas pautas para la realización de la actividad 4, que es la que les queda un poco por delante, ¿sí? Vamos a seguir trabajando un poco con el esquema y los temas que habíamos presentado en la conferencia anterior, en el sentido de que esta materia integra un poco los contenidos de la estadística como disciplina más clásica y rama de la matemática, junto con algunas metodologías un poco más novedosas como el machine learning o aprendizaje automático, ¿sí? Que, bueno, es la rama de la inteligencia artificial que trabaja con algoritmos, de manera que esos algoritmos aprendan determinadas cuestiones y puedan después responder a ciertos comportamientos o dar ciertas respuestas a los problemas que uno se va planteando, ¿sí? Y esto, lógicamente, se integra también con lo que hablamos un poco en la conferencia pasada en relación con el Big Data o el Data Analytics, en el sentido del manejo de grandes volúmenes de información con los que cuentan ahora las organizaciones, que es importante ir gestionando en un tiempo real, digamos, para generar información útil que permita tomar decisiones, ¿sí? Entonces, bueno, un poco en el marco de lo que habíamos venido trabajando, nos había quedado por conversar un poquito sobre los modelos de elección discreta, que son un caso particular de los modelos de regresión lineal, que sí comentamos un poco más en detalle la conferencia pasada y que ustedes seguramente profundizaron para poder encarar la actividad práctica número 3, ¿sí? En el análisis de regresión que presentamos la conferencia pasada, trabajamos con una variable dependiente o de respuesta que era numérica o cuantitativa, ¿sí? Hay algunos casos en los que, como ustedes habrán leído, la variable de respuesta no es numérica, sino que se trata de una variable categórica o cualitativa, con dos categorías o más de dos categorías, y en ese caso, bueno, no se puede aplicar la regresión lineal tal como la trabajamos en el encuentro pasado. Entonces, bueno, aparecen en ese caso estos modelos que se llaman de elección discreta y que se pueden aplicar, como les decía yo, a variables de respuesta binaria o dicotómica, que son aquellas variables cualitativas que solamente tienen dos categorías excluyentes entre sí, y también se pueden aplicar a variables cualitativas con más de dos categorías. Nosotros vamos a presentar únicamente los modelos para variables dicotómicas o binarias, que son los más simples. Los otros son extensiones, digamos, de estos modelos. Y bueno, hay distintas formas de abordar. Está el modelo Logit y el modelo Probit, fundamentalmente, son los más conocidos para trabajar con estas variables de respuesta cualitativas, ¿sí? Hay que pensar que ahora tenemos una variable dependiente que solamente va a asumir dos valores excluyentes, como decíamos, entre sí. La categoría que a mí me interesa analizar normalmente se denomina éxito y va a depender, lógicamente, de los objetivos del análisis. Por ejemplo, si yo estoy analizando la variable, si la variable de empleo, digamos, si la persona tiene o no tiene empleo, bueno, si me interesa analizar la tasa de empleo, mi éxito será que sí lo tiene. Si me interesa analizar la probabilidad de desempleo, voy a definir como éxito la otra categoría, o sea que la persona no tiene empleo, por ejemplo. O sea que la definición del éxito la realiza uno en función de la categoría que le interesa analizar, ¿sí? Entonces estamos frente a una variable que puede asumir o el valor 0, si corresponde a la categoría que no voy a analizar y que se denomina
comúnmente fracaso, y el valor 1 en el caso de la categoría que a mí me interese analizar. Entonces es una variable que no tiene un rango de variación como habíamos visto para las variables numéricas, sino que solo puede asumir esos dos valores, 0 y 1. Con lo cual, si uno pensara, digamos, como muestra el gráfico, en ajustar un modelo de regresión lineal, vemos que el modelo daría por resultado un montón de valores entre 0 y 1, incluso valores menores que 0, valores mayores que 1, que no tendrían sentido para la variable que estamos analizando en este caso. Entonces, hay que buscar otro tipo de funciones no lineales que tengan un rango de variación acotado entre los dos valores que a mí me interesa, que como dijimos son 0 y 1, ¿sí? Hay otro tipo de funciones como estas que están expuestas en el gráfico, que fíjense, varía solo entre el 0 y el 1, ¿sí? No es una función lineal como en el caso anterior, sino son funciones de otro tipo, ¿sí? Pero que sirven para restringir, digamos, la respuesta a los valores posibles 0, 1, ¿sí? Dentro de esas funciones no lineales está la función probit y la función logit, ¿sí? Que las dos son funciones distintas, pero cumplen con esta condición de variar entre 0 y 1. Dependiendo de la función que uno use para ajustar el modelo, va a tener o un modelo logit o un modelo probit, ¿sí? En general se utiliza más la función logística, o sea, la función logit, porque es un poco más fácil de interpretar los resultados que con la función probit, ¿sí? Pero ambas son válidas para el ajuste de modelos de respuesta binaria. Entonces, en este caso, el modelo de regresión logística involucra el modelo de regresión lineal que vimos en el encuentro pasado, pero lo incorpora como exponente de una función, ¿sí? Que tiene como base el número e, ¿sí? Fíjense que en el numerador del modelo de regresión logística, el e aparece elevado a una ordenada al origen más pendientes asociadas a cada una de las variables explicativas que uno incluye en el modelo. Este exponente del número no es otra cosa que el modelo de regresión lineal múltiple que presentamos en el encuentro pasado. La diferencia es que ahora figura como exponente, digamos, en esta expresión. Y en el denominador tenemos 1 más e elevado al modelo de regresión lineal. Como siempre, bueno, los alfa y los beta, el alfa y los beta son desconocidos, con lo cual tendremos que estimar a partir de la muestra una recta de regresión muestral que nos va a permitir aproximarnos al valor de la recta poblacional. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Todo claro. Bien. Bueno, entonces, como para entender un poco más en términos prácticos esto que hemos presentado, este modelo teórico, vamos a considerar un caso donde tenemos una muestra de 514 profesores de una universidad y se ha recopilado información de distintas variables, el género, la rentabilidad, ¿sí? De la disciplina académica de esos profesores, que es como un cociente o ratio entre la rentabilidad de la disciplina en la cual se desempeña el docente y la rentabilidad promedio de todas las disciplinas. O sea que cuanto más alto sea ese ratio de rentabilidad, quiere decir que más rentable es la disciplina en la que se desempeña el docente. Después una variable que recoge el tiempo desde la graduación y otra variable cualitativa que indica el cargo que tiene en la universidad, y acá tenemos 3 categorías: si el docente es profesor asistente, si es profesor asociado o si es profesor titular, ¿sí? El profesor titular es el cargo máximo, ¿sí? Bueno, entonces, para el propósito de los propósitos de este ejercicio, vamos a tomar a partir
partir de esa variable cargo, que en realidad tiene 3 categorías, como decíamos antes, podemos crear una dicotómica. Esto también creo que lo habíamos conversado en la conferencia anterior, en el sentido de que no necesariamente de base tengo que tener una variable con solamente 2 categorías, como por ejemplo sería el género, ¿sí? Sino que puedo partir de una variable cualitativa o categórica con varias categorías y convertirla en una dicotómica, asignándole el valor 1 a la categoría que me interesa analizar, o sea, la que yo quiero considerar como éxito, y dándole el valor 0 al resto de las categorías, ¿sí? O sea que si la variable categórica tiene 3 categorías, puedo crear, digamos, 3 variables que se suelen llamar variables dummy o variables auxiliares, que se crean a partir de la variable original que fue recopilada, ¿sí? Entonces, para este ejercicio yo creé una variable binaria o dicotómica que asume el valor 1, en el caso que el docente tenga el cargo máximo, que es el cargo de titular, y 0 si el docente tiene alguno de los otros 2 cargos, o sea, asistente o asociado, ¿sí? Entonces vamos a considerar primero un modelito de regresión logística más simple, con una sola variable explicativa, que va a ser el tiempo desde la graduación, ¿sí? O sea que sería un modelo con una sola variable independiente, o sea, un modelo de regresión simple, si lo pensáramos en términos de un modelo lineal, ¿sí? Bueno, esta opción para ajustar este modelo está prevista, digamos, dentro de InfoStat, ¿sí? Eh, Dentro de estadísticas están hay una opción que dice datos categóricos, y dentro de esa opción de datos categóricos aparece la regresión logística como un modelo posible para ajustar a esos datos, ¿sí? Tienen que definir qué variable van a tomar como variable dependiente, que en este caso sería la variable dicotómica que hemos generado, ¿sí? Y después tienen que indicar ahí, bueno, en la ventana emergente, digamos, cuáles son la variable explicativa, digamos, que van a considerar, ¿sí? En este caso hemos incluido la variable dependiente, esta variable que hemos creado, que asume el valor 1 si el docente es titular y 0 en caso contrario, y como variable explicativa o regresora, le indicamos a InfoStat que vamos a tomar el tiempo desde la graduación, ¿sí? Después, el resto, aparece después otra ventana donde uno deja cliqueado, digamos, por defecto, lo que aparece ahí, ¿sí? O sea, ahí uno podría especificar algunas cuestiones del modelo, como el número máximo de interacciones que quiere que haga, la tolerancia, bueno, son algunas cuestiones ya más profundas del modelo y que no vamos nosotros a trabajar, ¿sí? Bueno, en principio, digamos, si uno ingresara estos datos, InfoStat arrojaría una salida como la siguiente. Fíjense que les indica que se ha utilizado la función logit como función de enlace, ¿sí? La variable dependiente, bueno, en este caso yo le había llamado cargo 3 a esa variable dicotómica. Hemos dejado codificar como éxito los valores mayores que la media. Van a ver que cuando ingresen ahí a InfoStat y después que indiquen las variables explicativas, tienen distintas posibilidades para modificar. Pero en principio, como nosotros vamos a considerar la media de esta variable, como asume los valores 0 y 1, sería 0,50, ¿sí? De manera que si nosotros le indicamos que tome como éxito valores mayores que la media, va a tomar aquellos valores que asumen el valor 1, ¿sí? De manera que sería coherente con lo que nosotros queremos analizar, en el sentido de que el 1 es nuestra categoría de interés, ¿sí? Bueno, la salida es parecida un poco a la que habíamos visto para el análisis de regresión lineal. Siempre aparece una fila que es la constante, donde la estimación está asociada con la ordenada al origen del modelo lineal,
Y luego aparece la variable explicativa que hayamos incluido en el modelo, en este caso el tiempo de graduación, con la pendiente, digamos, correspondiente, ¿sí? Nosotros en el caso de la regresión lineal realizábamos, ¿se acuerdan ustedes? Una prueba sobre la pendiente de la variable independiente para verificar si era o no estadísticamente significativa, ¿sí? En regresión logística se usa una prueba parecida. En regresión lineal se trabaja esa prueba con el estadístico TD-Student, mientras que en regresión logística se usa el test de Wall, ¿sí? Pero que el objetivo es el mismo, verificar si la pendiente de esta variable, en este caso la graduación, es estadísticamente significativa para explicar la probabilidad, en este caso, de que un docente sea titular. Las hipótesis se plantean igual que como vimos en regresión lineal, o sea, la hipótesis nula, que es que la pendiente es igual a cero, lo que estaría en términos coloquiales indicando que la variable no es significativa. Y si yo rechazo esa hipótesis nula, la hipótesis alternativa me indica que la pendiente es significativamente distinta de cero, lo que significa, en definitiva, que la variable sirve para explicar la probabilidad del éxito en este modelo, ¿sí? Como hacían ustedes en regresión lineal, me voy a fijar en el p-valor asociado a la variable que haya incluido en el modelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que si el p-valor que me informaba mi Infoestat era menor que el alfa, yo rechazaba la hipótesis nula, si era mayor, no la rechazaba, ¿sí? En este caso vemos que el p-valor asociado a la variable graduación es muy pequeñito, 0,0001, menor que cualquier nivel de alfa que nosotros tomemos. Supongamos que tomamos un nivel alfa del 5% o 0,05, el p-valor es menor que 0,05, lo que nos llevaría a rechazar la hipótesis nula de esta prueba, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis nula, lo que estamos diciendo es que la variable tiempo de la graduación es estadísticamente significativa para explicar que en este modelo explicamos probabilidades. Por eso decíamos que siempre varía la respuesta entre 0 y 1, ¿sí? Ustedes saben que la probabilidad no puede ser ni negativa ni mayor que 1. Entonces, la variable, en este caso, tiempo de graduación, resulta estadísticamente significativa para explicar la probabilidad de que un docente sea o llegue al cargo de titular, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Consultas? Bien, bueno. Seguimos. Entonces, ¿para qué me va a servir esa recta que yo he logrado armar? Fíjense que, volviendo al diapositiva anterior, esta recta tiene una ordenada al origen de menos 5,14 y una pendiente asociada a la variable de graduación de 0,28. Esos coeficientes me van a permitir armar este modelo lineal que va como exponente del número e, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador. Y por supuesto que me va a permitir realizar estimaciones. Siempre los modelos de regresión se construyen con el objeto de realizar predicciones o estimaciones, digamos, en base a determinados valores de la variable independiente. Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar este modelo que he construido para predecir cuál es la probabilidad de que un docente tenga el cargo titular, que es mi éxito, sabiendo que, por ejemplo, tiene un tiempo desde la graduación de 20 años. Ese valor de 20 sería el valor de la variable esta X que yo he incluido en el modelo, es la variable independiente del modelo. Entonces, si yo reemplazo por 20 la X, tanto en el numerador como en el denominador, y resuelvo matemáticamente esta expresión, lo que voy a obtener es la probabilidad de que un docente sea titular teniendo una antigüedad o un tiempo de graduación de 20 años, ¿sí? O sea que un docente en estas condiciones tiene una probabilidad de 0,61 de tener el cargo máximo, ¿sí?
Si yo cambio el tiempo de graduación, por ejemplo, lo aumento a 35 años, vemos que con el mismo modelo yo puedo predecir o pronosticar cuál va a ser la probabilidad. En este caso, la probabilidad es mucho más alta cuando aumenta el tiempo de graduación, ¿sí? He tomado valores arbitrarios de X, ¿sí? 20, 35, uno podría realizar estimaciones para los valores que le interesen, ¿sí? Lo interesante, digamos, de ver acá es que cuando aumenta el tiempo de graduación, aumenta la probabilidad de que el docente obtenga, digamos, el cargo máximo, ¿sí? O sea que hemos realizado una predicción o estimación, ¿sí? En el modelo de regresión logística, estas probabilidades estimadas se utilizan para calcular lo que se llama los odds, que son un cociente entre la probabilidad del éxito y su complemento, que sería la probabilidad de la otra categoría que nosotros hemos llamado fracaso, ¿sí? O sea que estos odds lo que me van a decir es qué relación hay entre la probabilidad de éxito que va en el numerador y la probabilidad de fracaso que va en el denominador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos estimado que si un docente tenía un tiempo de graduación de 35 años, la probabilidad de que fuera titular era de 0,99. Esa es la probabilidad del éxito, ¿sí? La probabilidad del fracaso que va en el denominador sería el complemento, 1 menos la probabilidad de éxito, ¿sí? O sea que tenemos un odds de 105,38, que me indica que para una antigüedad de 35 años es mucho más probable el éxito que el fracaso, ¿sí? Si consideráramos un incremento de un año en la variable X, o sea, si ahora consideramos que el tiempo en lugar de ser de 35 es de 36, podemos realizar la misma estimación y vemos que aumenta el odds, ¿sí? Esto nos va a permitir calcular lo que se llama los odds ratio, que son muy útiles en la regresión logística y que nos van a indicar cuánto aumentan las chances o las posibilidades del éxito cuando yo aumento la variable independiente en una unidad, ¿sí? Entonces, yo lo puedo calcular a esos odds ratios como el cociente, digamos, de los odds que he calculado antes, o bien, más directamente, como el número E elevado a el beta sub 1, que es el parámetro asociado a la variable independiente, o sea, la pendiente de esa variable X que nosotros incluimos en el modelo. Esta estimación del B yo lo tengo en la salida de Infostat porque la usé para construir, digamos, la recta, ¿sí? Del modelo lineal. Este OR es muy informativo, este odds ratio, porque si es mayor que 1, lo que me está diciendo es que la variable X que yo estoy analizando aumenta las chances o las probabilidades de que ocurra el éxito, ¿sí? Si es negativo, menor que 1, se interpreta como que la variable que uno está analizando disminuye las chances o las posibilidades del éxito. Y si es igual a 1, quiere decir que la variable no afecta, digamos, ni aumentando ni disminuyendo la probabilidad del éxito, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en el caso del ejemplo que veníamos trabajando. Fíjense que a nosotros nos había dado Infostat una estimación de la pendiente asociada a la variable tiempo de graduación de 0,28. Si yo hago E elevado a este valor 0,28, obtengo este odds ratio de 1,33, que también lo informa, fíjense, Infostat en otra de las columnas ya directamente calculado, ¿sí? Yo les he mostrado de dónde viene este valor, pero en la práctica uno directamente se fija en este OR ya calculado, porque lo informa directamente el software. Entonces, primero observamos, fíjense que es mayor que 1 el OR. ¿Esto qué me estaría diciendo? Que la variable tiempo de graduación aumenta las probabilidades o las chances de que el docente sea titular, ¿sí?
Y eso también lo habíamos estado viendo en los análisis previos, cuando realizamos estimaciones aumentando el tiempo desde la graduación, ¿sí? El valor me está diciendo cuántas veces aumentan esas chances, o sea que este valor de 1,33 me dice que las chances de que un docente llegue a ser titular son 1,33 veces más grandes o mayores cuando el tiempo de graduación aumenta en un año. O sea que por cada año que aumenta la antigüedad o el tiempo de graduación del docente, aumentan en 1,33 las chances de que llegue o que tenga el cargo de titular, ¿sí? También a veces se suele utilizar este OR, si uno le resta 1 y lo multiplica por 100, para expresar este aumento en porcentaje. En vez de decir las chances aumentan 1,33 veces, uno puede decir que las chances aumentan en un 33%, si calcula el OR menos 1%, las chances aumentan un 33% por cada aumento unitario en el tiempo de graduación, que es en este caso nuestra variable independiente, ¿sí? O sea que nos sirve para ver qué efecto tiene sobre las probabilidades de éxito la variable que yo haya incluido en el modelo. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda con la interpretación del HOT? ¿Algo que me quieran consultar? Van a ver que todos los trabajos o los papers que trabajan con regresión logística siempre informan estos odds ratios, porque, bueno, justamente son los que indican si la variable influye positivo o negativamente en las chances del éxito y la magnitud, ¿sí? Aquella variable que tenga mayor odds ratio quiere decir que tiene mayor peso o mayor influencia sobre las probabilidades que yo estoy analizando, ¿sí? Bien. Bueno, hay distintos métodos para comprobar qué tan buenos, digamos, son estos modelos. Algo que se utiliza mucho en regresión logística es lo que se llama la matriz de confusión, ¿sí? Que lo que nos va a informar es, a partir de los valores estimados, cuántos aciertos y desaciertos tiene el modelo, ¿sí? O sea, si el valor real, digamos, es 1, o sea, es un éxito, y el modelo lo predice como un éxito, quiere decir que predice correctamente, digamos, los positivos verdaderos, o sea, acierta, digamos, en los valores reales que tiene la variable. Ahora, si el valor real que tiene la variable es un 1, o sea, que pertenece al éxito, y el modelo lo estima como un fracaso, o sea, le asigna el valor 0, ahí voy a tener un falso negativo, ¿sí? Debería haber estado estimado como un valor positivo y se lo estimó como uno negativo. O sea que este es un error, el falso negativo es un error del modelo. Y de la misma manera con los fracasos, digamos. Si yo tengo un fracaso y el modelo lo estima como un éxito, tengo un falso positivo. Y si el valor real es un fracaso y el modelo lo estima como tal, tengo un negativo verdadero, ¿sí? Lógicamente que cuantos mayores porcentajes tenga acá en los positivos y negativos verdaderos, mejor va a ser el modelo. Pero bueno, a partir de esta matriz que se llama matriz de confusión, que también la arroja el software, o sea, InfoStat me va a informar cómo, si el modelo clasifica o no clasifica correctamente, o qué porcentaje de los casos tengo en cada una de estas 4 categorías, se puede calcular lo que se llama la sensibilidad del modelo, que se calcula dividiendo la cantidad de positivos verdaderos sobre la cantidad de positivos verdaderos más falsos negativos. O sea, del total de esta columna, cuáles son positivos verdaderos. Si eso lo calculo como un cociente y lo multiplico por 100, obtengo lo que se llama la sensibilidad del modelo. Y de la misma manera, la especificidad del modelo me va a decir cuántos negativos verdaderos estima el modelo del total de esta columna, ¿sí? Que son los falsos positivos más los negativos verdaderos. En general se trata de equilibrar
digamos, los dos niveles, los de sensibilidad y los de especificidad, porque si yo tengo un modelo que me da muy bien en sensibilidad, o sea, me estima muy bien los positivos, pero me da mal en especificidad, me va a estar arrojando, digamos, muchos falsos positivos y eso tampoco es bueno, o al revés, ¿sí? O sea que hay que tratar que los niveles de sensibilidad y de especificidad estén equilibrados para que el modelo sea adecuado, ¿sí? O sea que el modelo estime bien tanto los positivos como los negativos. Y a partir de eso, como les decía, bueno, Infostat me permite calcular estos, tanto la sensibilidad como la especificidad, y me permite graficarlo en lo que se llaman las curvas de sensibilidad y de especificidad, ¿sí? Cuando ocurre el corte de las dos curvas, digamos, uno dice que están equilibrados los dos niveles. O sea que en este caso ocurre el corte para un tiempo de la graduación de 18 años, ¿sí? Para valores de la graduación por encima de los 18, fíjense que voy a tener mejor estimación de la especificidad que de la sensibilidad. La curva de especificidad va por encima, o sea que para valores altos del tiempo de graduación, la especificidad del modelo es mejor que la sensibilidad, y para valores menores al punto de corte, el modelo tiene más sensibilidad que especificidad, ¿sí? O sea que funciona mejor para valores cercanos a un tiempo de graduación de 18, ¿sí? Cuando yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, tengo que tener en cuenta que tengo más riesgo de encontrar falsos negativos o falsos positivos según que la sensibilidad o la especificidad sea más baja, ¿sí? Sí, se puede, me pregunta Carlos si se puede hacer, se puede calcular un intervalo de confianza. Sí, es un poco más complejo, digamos, que los intervalos de confianza que nosotros habíamos visto, pero se puede calcular un rango de valores, digamos, dentro de los cuales la especificidad y la sensibilidad estén aproximadamente equilibrados, ¿sí? Infostat creo que lo hace. No, digamos, uno en general analiza un poco la sensibilidad y la especificidad del modelo como para tener en cuenta, digamos, sobre todo para comparar distintos modelos. Acá lo estamos haciendo con una sola variable explicativa, pero por ejemplo, si yo incorporara además del tiempo de la graduación otras variables en el modelo y quiero decir, bueno, a ver, ¿qué me conviene? ¿Quedarme con un modelo que tiene una sola variable explicativa o quedarme con un modelo que tiene más? Podría comparar la sensibilidad y especificidad de los dos modelos que estoy analizando, considerar. Y aquel que tenga mayor sensibilidad o especificidad, bueno, va a ser el modelo como más conveniente. Por ahí, viéndolo así para un solo modelo, no aporta mucho, pero sí en la comparación de modelos, ¿sí? Lo que suele ser más, sí, claro, si la persona tiene más o menos tiempo de graduación, sí, siempre voy a estar cometiendo errores, o sea, nunca en esta matriz de confusión van a tener 0% en los positivos, en los falsos negativos y en los falsos positivos. Siempre hay un porcentaje de casos que caen acá, porque como en todo método de estimación, yo estoy usando una muestra y estoy tratando de predecir el comportamiento, ¿sí? Y bueno, hay chances de equivocarnos. Nunca van a encontrar un modelo que tenga, claro, 100% de positivos verdaderos o de negativos verdaderos, ¿sí? Lo importante, claro, es cuantificar ese nivel como hacíamos en los, no sé, en los intervalos de confianza que cuantificábamos el nivel de error o en las pruebas de hipótesis. Bueno, saber qué margen de error estoy cometiendo. Error voy a cometer siempre, pero tratar de que ese nivel esté controlado
Lógicamente que si yo acá tengo muy bajo el nivel de positivos verdaderos o de negativos verdaderos que me predice el modelo, bueno, me está dando una indicación de que ese modelo no es totalmente satisfactorio, que tengo que seguir trabajando, incorporando otras variables, o viendo, digamos, qué es lo que está pasando para que el modelo porque el modelo no me está funcionando adecuadamente. Son como llamadas de atención, que yo tengo que ir considerando. Me van aportando información para decirme si el modelo va siendo adecuado o no, o si tengo varios modelos alternativos, decir, bueno, ¿con cuál me conviene quedarme? Siempre con aquel que prediga mejor los verdaderos, ¿sí? Otro estadístico que es bastante informativo también cuando uno analiza estas regresiones logísticas es la curva ROC, ¿sí? Que también relaciona o representa, digamos, gráficamente la tasa de clasificaciones correctas, o sea, los positivos verdaderos en relación con los positivos reales y la tasa de falsos positivos, los que son falsos sobre los negativos reales. Esta curva en realidad corresponde a un estadístico, que es el estadístico AUC, que varía entre 0,5 y 1. ¿Sí? Si uno obtuviera un valor de 1, quiere decir, bueno, que el ajuste es perfecto, o sea que la prueba discrimina perfectamente eh, los falsos positivos y los falsos negativos, pero bueno, es un valor teórico, ¿no? Como pasaba con el R cuadrado en la regresión lineal, nunca voy a tener un R perfecto, ¿sí? Ese sería como el valor extremo. Y en el otro extremo, digamos, está el 0,5 que me está diciendo que el modelo, digamos, no es adecuado para clasificar las observaciones. En la medida en que yo obtenga un valor más cercano, digamos, a 1, mejor, digamos, va a ser el modelo para predecir la probabilidad, ¿sí? De éxito y de fracaso. Entonces, bueno, uno puede pedirle también a InfoStat que arroje, digamos, la curva ROC, ¿sí? Acá, ingresando acá y seleccionando curva ROC, les hace el gráfico y les arroja también, fíjense, el valor de el estadístico, donde dice área, lo que les está informando es el área, digamos, o sea, el estadístico AUC, que cuanto más cercano sea uno, mejor va a ser el modelo, ¿sí? Digamos, no es exactamente lo mismo, me pregunta Carlos si es igual al R cuadrado, no es exactamente lo mismo porque el R cuadrado, digamos, trabaja con la descomposición de la suma de cuadrado en una regresión lineal. Yo se los equiparé como para que ustedes trataran de relacionar el concepto, ¿sí? Pero efectivamente es un estadístico de bondad de ajuste del modelo. En el caso del R cuadrado me decía exactamente qué porcentaje de variación en I era explicado por las variables independientes. Este concepto no es totalmente equivalente, pero sí me da una idea del grado de ajuste del modelo a los datos, ¿sí? O sea, es un estadístico también de bondad de ajuste que se usa en regresión. Y como tiene un campo de variación acotado entre 0,5 y 1, bueno, el hecho de que esté más cerca de 1 me está indicando que la capacidad discriminatoria del modelo es buena, mientras que si el estadístico está más cerca de 0,5, quiere decir que el modelo no está discriminando bien. A veces hay modelos que discriminan bien los éxitos pero no bien los fracasos, y tampoco me sirve, o al revés, ¿no? Me tiene que predecir bien tanto los éxitos como los fracasos, ¿sí? Bien. Bueno, acá también yo puedo ir incorporando otras variables explicativas al modelo. Por ejemplo, acá, para estimar la probabilidad de que un docente sea titular, yo agregué, además del tiempo de la graduación, fíjense, agregué el género, que es una variable dicotómica, y la rentabilidad, que era ese ratio de rentabilidad de la disciplina en la que estaba el docente, ¿sí? Bueno, acá hago el mismo análisis. Si yo me fijo, por ejemplo, el género tiene un p-valor de 0,01, o sea que es significativa, la podría dejar en el modelo, pero la rentabilidad no. Por ejemplo, tiene un p-valor de 0,21, mayor al 0,05, entonces
no tendría sentido incluir la rentabilidad en el modelo. No me está sirviendo, ese ratio de rentabilidad no sirve para explicar la probabilidad de que un docente sea o no sea titular, ¿sí? Entonces, bueno, de nuevo, repetir el ajuste eliminando, digamos, esa variable que no resulta estadísticamente significativa. Esto es parecido un poco a lo que hacían en regresión lineal, ¿sí? Uno va incorporando al modelo, empieza con un modelo más simple, después lo va complejizando, va agregando otras variables y se va fijando si esas variables contribuyen o no a explicar, en este caso, la probabilidad de éxito, ¿sí? Entonces acá, bueno, lo vuelvo a repetir al análisis, eliminando esa variable de rentabilidad que no era significativa. Y fíjense que obtengo los odds ratios. El odds ratio del tiempo de graduación cambia un poquito. Antes era 1,33, ahora es 1,31. ¿Sí? Lógicamente porque he incorporado otra variable. Pero fíjense que la variable, por ejemplo, género, tiene un odds ratio bastante más alto, de 2,59, ¿sí? Lo que me está diciendo es que las chances de que un docente sea titular son 2,59 veces más altas si el docente tiene el género indicado con el valor 1, que es varón, era varón en la codificación inicial, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el valor? Me pregunta Carlos, ¿cuál es el valor de éxito? En la variable género es el 1 era varón y el 0 era mujer, ¿sí? Entonces, eh, esto me está indicando que el hecho de ser varón aumenta las chances, ¿sí?, de que el docente llegue a la categoría de titular, ¿sí? Este es un ejemplo que está en un de libro, ¿no? Pero es de una investigación real realizada hace unos años en una universidad que justamente investigaba, el objetivo era investigar si existían o no desigualdad de género en el acceso a los cargos y en los ingresos de los docentes de la universidad. Entonces, bueno, justamente este modelo lo que dice es que realmente las chances de llegar al cargo máximo son mucho más altas si el docente es varón en relación con la categoría mujer, ¿sí? Bien, en algunos otros casos, como en este ejemplo 2 que yo les he puesto, el odds ratio puede dar menor que 0, porque justo los valores que nos han tocado en este ejemplo 1 eran de odds ratios mayores que 1, con lo cual aumentaban las chances. Yo acá les presenté otro ejemplito también muy simple, donde lo que se analiza es el uso de servicios en línea. O sea, el éxito es que el cliente del banco, creo que lo habíamos trabajado ya en la conferencia pasada, eran una base de datos de clientes de un banco y se les preguntaba si usaban o no usaban los servicios en línea del banco. Entonces, eh, tengo una variable dicotómica donde mi éxito es que haga uso de los servicios online, ¿sí? Y como variable predictora se usa la edad, ¿sí? Entonces, bueno, acá muestra el test de Wall que la variable edad es estadísticamente significativa para explicar la probabilidad de que el cliente use los servicios en línea, pero cuando yo calculo los odds ratios, acá tienen todo el cálculo, los odds ratios, fíjense que me dan menor que 1, ¿sí? Habíamos dicho que el hecho de que el odds ratio sea menor que 1, lo que me estaba indicando es que la variable que yo estaba considerando disminuía las probabilidades del éxito, ¿sí? Entonces acá también lo puedo expresar en porcentaje, puedo hacer este valor del odds menos 1%, y me estaría diciendo que las chances de que un cliente use los servicios en línea disminuyen un 7%, si lo expreso en porcentaje, por cada año en que se incrementa la edad, ¿sí? O sea que la edad influye negativamente en las chances de que un cliente use los servicios en línea, ¿sí? Esto es para que vieran un ejemplito, justo en el ejemplo 1, las dos variables género y tiempo de la graduación daban un OR positivo, pero también puede suceder, como habíamos dicho, que el OR sea o mayor que 1 o menor que 1, como en este ejemplo, o igual a 1. Si fuera prácticamente 1 el odds ratio, quiere decir que la variable prácticamente no cambia las chances del éxito.
Por eso se dice que prácticamente no sería significativa. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar? Pueden también activar el micrófono o preguntarme a través del chat. Bien. Bueno, esto de la regresión logística, bueno, se puede aplicar también en la actividad 4, a lo mejor no lo han aplicado en la actividad 3, porque, bueno, no alcanzamos tampoco a verlo, pero es si tienen alguna variable dicotómica que sea de interés en la base de datos relacionada con la pregunta que había planteado en la actividad 3, bueno, podrían usar la regresión logística, que es bastante interesante, se usa mucho en la práctica, digamos, como para predecir, como decíamos, las chances vinculadas a alguna de las categorías de éxito, ¿sí? El otro tema que tienen que trabajar en la actividad 4 está relacionado con las técnicas de Machine Learning, ¿sí? Eh, bueno, la idea, digamos, de esta parte es solo darles una introducción, digamos. Cada una de estas técnicas que yo les voy a comentar, así en términos bastante generales, tiene un tratamiento específico. En general, este tipo de técnicas de Machine Learning se trabajan con Python, ¿sí? Que es un lenguaje de programación bastante dúctil y digamos, exceden lo que se puede trabajar con InfoStat, ¿sí? Más allá de la regresión logística que también, o la regresión lineal, que entran dentro de técnicas de Machine Learning, el resto de las técnicas que vamos a ver en general no se trabajan con un software enlatado como InfoStat, sino con lenguajes de programación, ¿sí? Fundamentalmente con Python, que es un poco lo que está en boga, digamos, ahora. Pero eso, bueno, trabajar ya, entrar a programar en Python y demás, excedería mucho, digamos, los objetivos de este curso. Entonces, un poco la idea es presentarles las principales técnicas de Machine Learning, que sepan ustedes para qué se usan y que puedan proponer, en el caso de la actividad 4, alguna o algunas de estas técnicas en función de la pregunta de negocios que se habían planteado en la actividad 3, ¿sí? O sea que esta parte, digamos, la abordarían ustedes en la actividad, más bien de una manera teórica, en el sentido de que van a proponer alguna de las técnicas, van a justificar por qué aplicarían esa técnica, más allá de lo que charlemos un poco hoy. En el caso que decidan una técnica particular, pueden investigar un poquito más sobre esa técnica. Como les digo, si alguien quiere profundizar más, eh, están ahí disponibles, digamos, en Python, lo que se llaman los collab, que son secuencias, digamos, de comandos para cada una de estas técnicas. Hay mucho en la web ya realizado, hay una página que se llama Kaggle, que tiene para las distintas técnicas de Machine Learning, ya armados códigos específicos de procesamiento que uno lo que puede hacer, obviamente ellos lo tienen armado para una base de datos que han usado en ese ejemplo, pero uno usando ya los códigos de programación lo puede ir modificando si se da un poco de maña, ¿no? Con la programación, lo puede ir modificando y adaptarlo, digamos, a la base de datos que uno tiene, ¿sí? Esa es la ventaja por ahí de Python, que hay mucho en la web, se comparte. Esta es una de las páginas donde hay muchísimos collabs de distintos temas. Uno le pone los temas que quiere trabajar y le arroja collab que ha sido trabajado por otra gente que a lo mejor tiene más experiencia en programación, ¿sí? Es bastante amplio el mundo del Machine Learning y sigue creciendo constantemente, digamos, van apareciendo nuevas propuestas, nuevas técnicas, de manera que esto es solamente introductorio, como para que ustedes sepan, bueno, por dónde va la cosa, cuáles son las técnicas que se están manejando y por lo menos saber de las técnicas más conocidas, para qué sirven, para qué se usan. ¿Sí? Después, si a uno le interesa, como les digo, una técnica en particular, bueno, empieza a profundizar en esa técnica y, bueno, va encontrando información disponible en la web. Y por otro lado, bueno, tienen que tener cierta
habilidades en lo que es programación o bien conformar equipos interdisciplinarios. Yo les decía la conferencia pasada que, bueno, en realidad la ciencia de datos es una disciplina muy amplia, entonces uno no puede manejar a veces todo. Muchas veces lo que se hace en ciencia de datos es conformar equipos de trabajo donde hay programadores, entonces, bueno, alguien que sepa más de la técnica o de la parte estadística va guiando al programador en lo que quiere hacer y bueno, se van complementando y la persona, el programador, digamos, desarrolla eh, el lenguaje, digamos, el Colab, la rutina, digamos, y uno, bueno, la va corriendo y va interpretando los resultados. No se puede ser experto en todo, digamos, pero bueno, también si uno está interesado en adentrarse a este mundo, tiene que tener una idea mínima de Python, digamos, no necesariamente ser experto programador, pero sí por lo menos poder revisar un código de Python y saber qué pide, qué se le está pidiendo, qué hace por detrás, digamos, si es correcto el código, si no, qué se podría modificar y demás, ¿sí? Bien, dentro de las técnicas de Machine Learning, digamos, un primer grupo incluye lo que se llama técnicas de aprendizaje supervisado, donde tenemos un conjunto de datos que está correctamente clasificado, ¿sí? Y en función de ese dato queremos realizar predicciones o estimaciones para nuevos datos, ¿sí? Las técnicas de análisis supervisado requieren que uno ya tenga un conjunto de datos con una clasificación correcta, ¿sí? Eh, por ejemplo, dentro de estas técnicas están las técnicas de regresión que nosotros ya hemos visto para regresión lineal, en el caso que las variables de respuesta sean numéricas, y la regresión logística que vimos antes para variables dicotómicas, ¿sí? ¿Por qué decimos que tenemos un conjunto de datos bien clasificados? Porque para poder ajustar el modelo, por ejemplo, el de regresión logística que acabamos de ver, yo tenía que tener información sobre una muestra de profesores, cuáles eran titulares, cuáles no, y tenía información también sobre otras variables de esas personas, la antigüedad, el género, ¿sí? O sea que sabía, por ejemplo, este profesor es titular, es varón y tiene 30 años de antigüedad. Ese dato lo tenía, o sea que tenía un conjunto de datos correctamente clasificados, reales, digamos. Entonces, en base a esos datos, lo que hacen las técnicas de aprendizaje supervisado es generar un modelo que permita predecir eh, para otros datos nuevos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un docente nuevo que no estaba incluido en esos que utilicé para estimar y el docente me dice que es mujer y que tiene 15 años de antigüedad, yo, con el modelo ya construido, puedo predecir o estimar cuál sería la probabilidad de que esa persona tenga el cargo de titular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto de datos ya correctamente clasificado, ¿sí? Dentro de este grupo también están lo que se llaman las técnicas de clasificación, ¿sí? Por ejemplo, que se usan mucho en los bancos para realizar la clasificación crediticia. ¿Qué hacen los bancos? Toman una base de un montón de clientes que tienen, a los cuales les dieron, supongamos, crédito y tienen información recopilada de esos clientes y también saben si esos clientes pagaron o no pagaron el crédito que le dieron. O sea, tienen un conjunto de individuos que ya saben cómo se comportaron. Supongamos que el banco tiene información de si la persona pagó o no pagó el crédito, no sé, y sobre esa persona recopilaron otra serie de datos. ¿Qué género tenía? ¿Cuáles eran sus ingresos mensuales? Si tenía incumplimientos con otros productos del banco. Puede recopilar un montón de información sobre esos clientes. De esos clientes ya sabe qué pasó, si pagaron o no pagaron. ¿Para qué va a usar esa información de esos clientes? Bueno, para armar un modelo que le permita, cuando viene un nuevo cliente, decirle, bueno, a ver, ¿cuál es su género? ¿Qué otros productos tiene contratados con el banco? ¿Cuál es su nivel de ingresos mensuales? Ingresar esos datos en el modelo ya armado y que el modelo le prediga si ese cliente va a pagar o no va a pagar, o sea que si tiene altas chances de pagar o altas chances
de incumplir, digamos, con el crédito. ¿Se entiende? O sea que en este caso se usan los modelos para clasificar, ¿sí? En función de datos que ya tenía anteriormente. Y dentro de estas técnicas de clasificación hay varias técnicas, ¿sí? Bueno, una técnica bastante utilizada es el Support Vector Machine, ¿sí? Que lo que hace es separar, ¿sí? En la forma más simple, separar en dos grupos. Se puede utilizar, vamos a ver, o sea, extensiones ya del modelo este para clasificar en más de dos grupos, pero empezando en para que ustedes entiendan el concepto, lo que hace es tomar grupos de valores, ¿sí? Y definir un hiperplano, digamos, que separe de la mejor manera los dos grupos de datos que uno tiene, ¿sí? De manera que cuando venga un nuevo dato, de acuerdo con este vector soporte, lo pueda clasificar en un grupo, digamos, o en el otro, de acuerdo con la clasificación que ya he utilizado en base a datos anteriores, ¿sí? De esta técnica se utiliza bastante, incluso en el procesamiento, por ejemplo, de imágenes. Es muy utilizada en lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Tengan en cuenta que charlábamos un poco en la otra conferencia que cuando hablamos de datos ahora ya no pensamos en los datos en la forma tradicional, en una planillita de Excel, sino que las organizaciones están teniendo acceso a muchos otros datos. Por ejemplo, los chats, no sé si la empresa tiene un chat interno, todas esas comunicaciones entre áreas a través del chat, por ejemplo, entrarían dentro de lo que se llama el lenguaje natural, ¿sí? De manera que se pueden incorporar porque a lo mejor aportan información valiosa, digamos, dentro de la organización, pero no son datos estructurados en la forma tradicional, digamos, que veníamos acostumbrados, son datos no estructurados, ¿sí? Lo mismo pasa con el reconocimiento de voz o el reconocimiento de imágenes. Estas técnicas son especialmente apropiadas cuando trabajamos con datos que no son de naturaleza estructurada, ¿sí? Y que requieren, digamos, como nuevas técnicas o nuevas herramientas de clasificación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para que ustedes tuvieran una idea de cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Supongamos que tenemos que estos son los datos reales de empresas que han sido clasificadas de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los préstamos bancarios, ¿sí? En rojo están las empresas que cumplieron y en azul las empresas que no cumplieron, ¿sí? En función de dos variables. Si uno incorporara más, podría trabajar con gráficos en distintas dimensiones. Yo se los he hecho muy sencillito, solamente en un gráfico bidimensional con dos variables. Se ha considerado el nivel de rentabilidad de la empresa en el eje X y el tamaño de la empresa en el eje Y, ¿sí? Lógicamente que para clasificar a las empresas, seguramente el banco tiene información de otras variables, además de la rentabilidad y el tamaño, y uno las podría ir incorporando, pero ya estaría trabajando en un gráfico con más dimensiones, ¿sí? Entonces, en un plano, digamos, de dos dimensiones, que es lo más simple, nosotros tenemos estos datos reales donde tenemos, pensemos que estos son coeficientes acá de rentabilidad y acá tenemos coeficientes que están asociados al tamaño de la empresa. Entonces vemos que, bueno, en general, por ejemplo, las que cumplen, que son las que están en rojo, son empresas con altos niveles de rentabilidad y tamaños más grandes, ¿sí? Mientras que las que están en azul son empresas que no han cumplido y en relación con esas dos variables que yo estoy midiendo tienen en general más niveles de rentabilidad más bajos y tamaños más pequeños. Pero vemos, por ejemplo, que hay casos mezclados también. Acá, por ejemplo, tengo, dentro de todas las azules, tengo un caso de una empresa que está en rojo, o sea que una empresa que cumplió teniendo bajos, por ejemplo, niveles de rentabilidad. Y lo mismo pasa acá, tengo algunos puntitos azules, o sea que tengo empresas con alta rentabilidad que no cumplieron, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que hay que buscar es una separación adecuada
de estos datos que yo tengo, de manera que cuando venga una nueva empresa y yo tenga información de su rentabilidad y su tamaño, la pueda clasificar de acuerdo con el vector en el grupo que va a cumplir o que no va a cumplir, ¿sí? La forma más simple de separación es la lineal, ¿sí? Ahí está. Los kernels son, digamos, las funciones que se usan para separar estos dos grupos. Uno podría pensar, bueno, que lo más simple es una separación lineal de los dos grupos, pero como decíamos antes, si yo hago la separación en términos lineales, me van a quedar empresas mal clasificadas, ¿sí? Yo lo que tengo que tratar, siempre va a haber empresas que queden mal clasificadas en los dos grupos, porque es imposible no cometer errores, digamos, pero tengo que tratar de que las empresas mal clasificadas sean las menos posibles. Entonces, puedo ir probando distintos kernels que se llaman, que serían las funciones que van a hacer la separación de esos dos grupos, ¿sí? En este caso, una separación lineal no parece tan adecuada, ¿sí? O sea, cuando yo separo así, me quedan en este grupo, que es mayoritariamente de empresas que cumplieron, muchas azulcitas que no cumplieron, y lo mismo en este otro grupo, me quedan la mayoría azules, pero me quedan muchas rojas. O sea que no sé si el kernel lineal está separando adecuadamente. Entonces puedo empezar a probar otros kernels, como el polinomial o el radial, a ver cuál de ellos, digamos, me clasifica mejor o me separa mejor en estos dos grupos, ¿sí? Entonces, básicamente, el objetivo de esta técnica es, en base a un grupo de elementos que yo ya sé en cuál de los dos grupos está, digamos, poder establecer una separación de manera que cuando se incorpore un nuevo elemento, yo, de acuerdo con esa clasificación que ya tengo, lo puedo ubicar en alguna de las dos categorías. Por eso se llaman técnicas de clasificación. Y esta es la forma en que trabaja, digamos, esta técnica en concreto. Otra técnica que también se utiliza mucho, está dentro de estas técnicas de clasificación, son los llamados árboles de clasificaciones o árboles de decisión, ¿sí? Que justamente recibe el nombre de árbol porque, digamos, yo voy tomando distintas variables y voy realizando una apertura en función de las respuestas que voy obteniendo. O sea, voy clasificando los individuos que tengo en distintas categorías de acuerdo con variables que voy incluyendo, digamos, en el modelo. Por ejemplo, en este que yo les he puesto, después les voy a compartir, porque no sé si se llega a ver bien las variables, pero este ejemplo que está puesto acá en la fílmina, es también una clasificación para ver si se ofrece o no se ofrece un préstamo. Entonces parte de una primera variable que es ingresos mensuales. Esa primera variable constituye lo que se llama el nodo raíz del árbol, ¿sí? Y arma dos grupos de acuerdo con el valor de los ingresos. Supongamos, hacia la derecha voy a clasificar a aquellos individuos que tienen un ingreso mayor o igual que 1.500, decía acá en el ejemplo, y hacia la izquierda voy a clasificar, voy a incluir a los individuos que tienen un ingreso menor. O sea que a partir de una variable que constituye el nodo raíz, que puede ser la variable, por ejemplo, que a mí más me interese para determinar si voy a ofrecer o no voy a ofrecer el préstamo, ya voy armando dos grupos, ¿sí? Uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Después puedo considerar otra variable que va a ser, en este caso, por ejemplo, si la que está acá, cuántos años hace que está en el empleo. Y abro, digamos, dos nuevos grupos. Por un lado, hacia la derecha, aquellas personas que tienen una antigüedad mayor o igual a un año, y hacia la izquierda, las que tienen una antigüedad menor a un año. Entonces, ¿qué me dice? Si la persona tiene una antigüedad menor a un año, no ofrezco el préstamo. Si la persona tiene ingresos de más de 1.500 y tiene una antigüedad mayor que un año, la decisión es ofrecer el préstamo.
¿sí? Lo mismo hacia este lado, por ejemplo, incluyo otra variable que es si la persona tiene o no tiene antecedentes penales. Si tiene antecedentes penales, no se ofrece el préstamo. Si no tiene, incorporo otro nodo más, otra variable más, que mide, por ejemplo, los años, acá vuelvo a incluir los años en el empleo actual, ¿sí? Incluyo acá los años en el empleo actual y se vuelve a abrir la clasificación. Si tiene menos de un año, no otorgo el préstamo. Si tiene un año, lo otorgo, ¿sí? Este árbol yo lo voy a construir con un conjunto de datos, como decía, que ya sé qué características tenían y si cumplieron o no cumplieron el préstamo. Y eso me va a permitir clasificar nuevos individuos y en función de eso decidir si le otorgo el préstamo o no, ¿sí? O sea que voy armando como una estructura en la cual me voy moviendo, digamos, y cuando venga un individuo, bueno, lo primero que le diré es yo, bueno, a ver qué ingresos tiene. Entonces me dice, tengo más de 1.500, yo ya sé que me voy hacia la rama de la derecha. Si tiene ingresos de más de 1.500, lo que me va a interesar preguntarle es cuál es la antigüedad en su empleo. Si tiene más de un año, sé que esa persona cumple con las condiciones para darle el préstamo. Si tiene menos, no cumple, ¿sí? Y bueno, si me dijera que tiene ingresos menores a 1.500, tengo que indagar otras cuestiones. Por ejemplo, si tiene antecedentes, qué antigüedad tiene en el empleo. O sea, este nodo se hace más largo porque la persona no cumple con la condición inicial, que era bastante fuerte y era la que abría en dos ramas, ¿sí? O sea que puedo construir en base a las variables que yo tenga árboles mucho más amplios. Este es un árbol muy chiquito, porque si tengo a lo mejor 10 o 15 variables a considerar en una base de datos, imagínense que se van abriendo un montón de ramas del árbol y se arma un árbol de clasificación mucho más grande. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, otra técnica también de clasificación es la de Random Forest, que en realidad está muy relacionada con los árboles de decisión, porque en realidad Random Forest lo que hace es juntar árboles de decisión, por eso la traducción en realidad es como si se armara un bosque, digamos, donde lo que uno hace es, en lugar de ingresar todos los datos, como hacía en el árbol de decisión, y clasificar todos los datos de acuerdo con las variables de interés, lo que hace es dividir los datos totales que tiene como en subgrupos y va armando árboles separados para los distintos grupos de datos que tiene, ¿sí? Entonces, esto hace que cada uno de los árboles que yo voy construyendo se entrene con distintas muestras que van a aportar después a la información sobre el mismo problema, ¿sí? La ventaja de esto es que, bueno, los errores se van compensando. Como uno va trabajando con sus muestras distintas y va entrenando los árboles de distintas maneras, se presupone que esta técnica superaría un poco los errores que pueden cometerse con el árbol de clasificación, porque los errores de un árbol se compensarían con los de otro, digamos, y el resultado general, en definitiva, va a ser mejor. O sea que, en realidad, trabajo con distintos árboles para cada una de las submuestras y en función de los resultados que obtenga de cada uno de los árboles, tomo la decisión final. O sea, por ejemplo, acá yo trabajé con 3 árboles en este esquemita. El árbol 1, por ejemplo, supongamos que la decisión fue de otorgue el crédito, según el árbol 1. Según el árbol 2, que no lo otorgue. Según el árbol 3, que sí. Bueno, como tengo mayoría de sí, le otorgo el préstamo a esta persona, ¿sí? Pero fíjense que el árbol que entrené con la muestra 1 me dio un resultado y el árbol que entrené con la muestra 2 me dio otro resultado. Estos algoritmos dependen mucho de lo que se llama la muestra de entrenamiento, que es la muestra que yo uso para armar el árbol o armar la estructura, el algoritmo, digamos, del modelo. Si los datos estos no son buenos, bueno, voy a obtener un modelo que no clasifique bien, digamos. O sea, que hay que tener mucho cuidado con estas muestras de entrenamiento que se utilizan para armar estos algoritmos, ¿sí? Si la muestra de entrenamiento está mal, los resultados van a estar mal.
¿sí? Claro, los tres trabajan con los mismos criterios, ¿sí? Pero trabajan con distintas muestras de entrenamiento. Entonces, al trabajar con distintas muestras pueden generar resultados distintos, ¿sí? Porque a lo mejor en esta muestra que yo tomé como muestra 2, cayeron, digamos, individuos que teniendo a lo mejor altos niveles de ingreso y gran cantidad de productos en el banco, incumplieron, digamos, justo en esa muestra cayeron con esas características. Entonces el modelo se va a entrenar con esos datos. ¿Y qué me va a decir? Si una persona tiene altos ingresos y tiene más de un año de antigüedad, no le dé el crédito, porque los datos con los que yo entrené el algoritmo, digamos, arrojaban eso. Mientras que los otros, digamos, tienen personas, digamos, con otros perfiles que tienen a lo mejor altos niveles de ingreso, alta antigüedad y si cumplieron, entonces me da, para esas características, me dice, le corresponde otorgarle el crédito. Claro, suma conocimientos, efectivamente, ¿sí? Aporta, por eso dicen que es mejor, digamos, trabajar con un random forest que con un solo árbol. Dependerá un poco de las características del modelo, digamos, y de las decisiones que uno quiere tomar, cuán crítica, digamos, es la decisión por ahí. Si la decisión es otorgar o no otorgar un crédito y yo quiero tener, digamos, la certeza de que a las personas que se lo otorguen van a cumplir con el crédito, bueno, tengo un alto riesgo, digamos, utilizando a lo mejor un solo árbol, entonces me conviene el random forest. Depende de cuán crítica sea la decisión, digamos, que se tome en base al algoritmo, ¿sí? Eh, Igual, todos estos algoritmos también tienen como estadísticos de banda de ajuste, o se tienen distintas medidas que permiten evaluar que también predicen. Entonces yo también puedo, a veces con un mismo conjunto de datos uno aplica distintas técnicas, aplica random forest, aplica árboles, aplica el vector machine y se fija después, bueno, cuál de las técnicas predice mejor, ¿sí? Para eso ustedes saben que se dividen los datos que uno tiene en una muestra de entrenamiento y una muestra de test. La muestra de entrenamiento se usa para armar el modelo y la muestra de test se usa para probarlo. O sea que también con los datos que yo tengo, yo ya sé que esta persona con estas características cumple o no cumplió. Si le meto los datos al modelo que armé, me va a arrojar una predicción. Entonces comparo esa predicción que me arroja el modelo con lo que yo ya sabía de esa persona. Bueno, me fijo que también ajusta el modelo. Digamos. Esto es un poco lo que hablábamos de los falsos positivos y los falsos negativos en la regresión logística. Yo ya sé que esta persona con estas características cumplió o no cumplió. Le meto las características al modelo y me fijo que también me predice y compararé en qué casos acerto el modelo y en qué casos no. Lógicamente que si pruebo distintas técnicas, me voy a quedar con la que predice el mayor porcentaje de casos correctamente, ¿sí? Entonces van a ver que para un mismo problema uno puede ajustar un montón de distintos, digamos, mecanismos o distintas técnicas de clasificación y ver la que mejor se ajusta a los datos, ¿sí? Bien, después tenemos otra técnica de clasificación que se llama los K vecinos más cercanos, que utiliza algún criterio de distancia o de proximidad para agrupar los datos a nivel individual, ¿sí? O sea que si yo tengo, digamos, dos conjuntos de datos, me voy a fijar qué características, o sea, o a qué distancia se encuentra el dato nuevo que quiero clasificar para en función de eso incluirlo en un grupo u otro. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, dos grupos de observaciones, que, unas con azul, otras con verde, que podrían ser, por ejemplo, empresas que no pagaron el crédito, empresas que sí pagaron, supongamos, y este puntito que está acá en el medio es un nuevo dato. Entonces yo digo, bueno, justo este dato está al medio, ¿en cuál de los dos grupos lo voy a incluir? Lo que hace el algoritmo de K vecinos más cercanos es utilizar alguna distancia respecto de los dos grupos que tiene como referencia y lo va a incluir en aquel grupo en el que tenga menor distancia, ¿sí? Conceptos de distancia hay muchísimos, o sea, hay distintos conceptos de distancia que se pueden utilizar. No sé, yo les puse algunos. Esta es la distancia euclídea, que es muy utilizada,
que toma la diferencia, digamos, entre cada valor que yo quiero clasificar y los valores del grupo de referencia al cuadrado, suma todas las distancias, ¿sí? Y calcula la raíz. Entonces yo calcularía la distancia euclídea de este punto respecto de los datos del grupo azul y la distancia euclídea de este dato que quiero clasificar respecto de los datos que están en el grupo verde, ¿sí? Y entonces voy a incluir la observación en el grupo donde la distancia sea menor, por eso se llama vecinos más cercanos, ¿sí? Esa es una distancia, otra también bastante utilizada en la práctica es la de Manhattan, ¿sí? Que en lugar de tomar las diferencias al cuadrado, toma el valor absoluto de las diferencias respecto de cada grupo y la suma. Hay otras, ¿sí? Está la distancia euclídea también estandarizada, por ejemplo, o la distancia euclídea al cuadrado, o sea, en la bibliografía pueden encontrar muchas medidas de esta proximidad, o sea, cada autor, cada una de estas tiene ventajas y desventajas, como veíamos para las medidas de posición, de dispersión, entonces uno tendrá que ver, de acuerdo con las características del conjunto de datos, qué distancia es más apropiada para medir esa cercanía a los vecinos y determinar en función de esa cercanía de cuál de los dos grupos está más cerca y dónde conviene incluirla a esa nueva observación que yo tengo, ¿sí? Bien, después dentro de las técnicas de Machine Learning también tienen el aprendizaje por refuerzo. Fíjense que en los casos de las técnicas que vimos de clasificación, un poco la idea era tomar decisiones. Cuando yo tengo un nuevo individuo, quiero ver en qué grupo lo clasifico. Ese es un poco el objetivo de las técnicas que vimos hasta ahora, ¿sí? En cambio, en estas técnicas de aprendizaje por refuerzo, la característica es que el propio sistema, digamos, se entrene con datos que ya tiene y genere, digamos, o tome las mejores decisiones, ¿sí? O sea que es el propio sistema el que va analizando los datos pasados y en función de eso trata de tomar decisiones a futuro, ¿sí? Por ejemplo, se suele utilizar esto para el entrenamiento, digamos, de las máquinas. Entonces la máquina sabe que si, no sé, pasó determinada, no sé, produjo tal porcentaje de defectuosos, tiene que parar o avisar o dar una señal para un nuevo reajuste, porque en los casos anteriores, cuando el porcentaje de defectuosos superaba determinado valor, se la paraba, se la reseteaba, eso futuro, digamos, lo puede hacer de manera automática. Normalmente en un proceso productivo, digamos, si no está incorporada esta técnica, ¿qué hace el operario? Va realizando controles en la punta de línea sobre el porcentaje efectuoso, se observa que el porcentaje efectuoso es alto, pararía el proceso, eso lo haría, digamos, en forma manual. Si yo logro que el algoritmo aprenda, digamos, de esa experiencia, lo puede hacer automáticamente y detener automáticamente el proceso y mandar, supongamos, una señal de alerta para que se resetee la máquina o lo que sea, digamos, se haga un ajuste de manera que no siga generando artículos fuera de las especificaciones, por ejemplo, ¿sí? Y después, bueno, hay otro grupo de técnicas de Machine Learning que son las que se engloban dentro del aprendizaje no supervisado. O sea que acá, a diferencia del supervisado que vimos antes, yo no tengo un grupo de individuos bien clasificados. O sea, yo tenía antes, en las técnicas de análisis supervisado, tenía individuos sobre los cuales sabía, por ejemplo, si habían pagado o no habían pagado el crédito y esos individuos los usaba para entrenar el algoritmo. Acá no, yo no sé a qué grupo pertenecen los individuos y voy a utilizar algunas técnicas más bien exploratorias, las otras, las de aprendizaje supervisado son técnicas más bien inferenciales, porque me permiten, digamos, si viene un nuevo individuo, saber a qué grupo va a pertenecer, o sea, anticiparme, inferir a qué grupo va a pertenecer. Estas técnicas de análisis no supervisado son técnicas más bien exploratorias. Yo tengo un conjunto de datos con muchas variables y quiero explorar si en esos datos hay o no hay grupos definidos, ¿sí? Pero no tengo
de antemano definido el grupo al cual pertenece el individuo, como pasaba en el análisis supervisado, ¿sí? Entonces el objetivo es detectar patrones o grupos, digamos, en los datos que yo tengo. La más conocida, seguramente habrán escuchado, sí se entrenan, me pregunta Carlos, sí se entrenan, también se entrenan, pero el objetivo es distinto, ¿sí? Acá el objetivo es encontrar los grupos en las técnicas, en estas técnicas. En cambio, en los otros yo los grupos ya los tenía definidos. En los grupos era pago o no pago el crédito, y lo que quería era clasificar una nueva observación que venía. Venía un nuevo cliente al banco, yo quería, en base a las variables con las que tengo entrenado el algoritmo, predecir si ese cliente va a pagar o no va a pagar y de acuerdo con eso otorgarle o no otorgarle el crédito, por ejemplo. Acá yo tengo un conjunto de datos y quiero ver cómo puedo clasificarlos o cómo puedo agruparlos. Si esos datos, en función de distintas variables que yo he medido sobre esos datos, puedo armar grupos, ¿sí? De manera que esos grupos me permitan realizar inferencias sobre todos los individuos que están dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, en marketing se usa mucho estas técnicas de clustering. ¿Por qué? Porque a lo mejor me interesa, dentro de la base de datos de clientes que yo tengo, armar distintos grupos. Entonces, a lo mejor hay un grupo que cada vez que recibe promociones, digamos, sobre los descuentos con la tarjeta, hace compras. Ese es un grupo. A ese grupo, si yo logro identificarlo, me conviene a lo mejor dirigirle una estrategia de marketing vinculada con eso, con promociones, porque ese es un grupo que aprovecha las promociones. Hay otro grupo que a lo mejor no funciona de la misma manera, que compra un nivel fijo independientemente de las promociones o no que le suministre. Entonces ese grupo tendré que encararlo con otra estrategia de marketing. ¿Se entiende la diferencia? Bien, yo acá les he puesto también un ejemplito muy simple donde tengo 8 empresas nada más, sobre las cuales se ha analizado cuánto invirtieron en publicidad y qué ventas tuvieron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo graficara estas 8 empresas como puntitos, digamos, acá tengo en el eje de las X, tengo la inversión publicitaria y en el eje de las ordenadas tengo las ventas, ¿sí? Entonces, pensando en estas 8 empresas, imagínense que yo voy a tener bases de datos enormes, esto es solo para a los fines de entender la técnica, yo podría pensar, bueno, armo 2 grupos de empresas. Acá en este primer grupo estarían las que tienen baja inversión publicitaria y acá las que tienen alta inversión publicitaria. Esa es una posibilidad, estoy trabajando intuitivamente. Pero también, por ejemplo, con esos mismos datos, yo podría decir, bueno, en lugar de 2 grupos, podría armar 4. Acá un grupo con empresas que tienen baja inversión en publicidad y bajas ventas. Acá un grupo de empresas que tienen baja inversión en publicidad, pero aún así tienen ventas altas. Acá tengo otras dos empresas que formarían un grupo con alta inversión en publicidad, pero ventas bajas. Y acá otras 2 empresas que forman otro grupo con alta inversión en publicidad y altas ventas, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿con qué me conviene quedarme? ¿Con 2, con 4 grupos? Bueno, eso va a depender de los algoritmos con los que yo vaya trabajando. Esto es lo que hace el análisis de clúster, es encontrar similitudes entre las observaciones que yo tengo y tratar de formar grupos de observaciones con características similares. ¿Con cuántos grupos me voy a quedar? Bueno, depende del algoritmo que yo utilice y de los criterios, digamos, que utilice para armar esos grupos. Hay muchos algoritmos, yo acá les he puesto algunos. Básicamente se dividen en 2 grupos, los algoritmos jerárquicos, que son, pueden ser aglomerativos o desagregativos. Este gráfico que aparece acá se usa mucho en clúster, se llama dendograma. Yo parto acá inicialmente abajo de cada observación, fíjense, y lo que hace el dendograma es ir uniendo observaciones con características similares, ¿sí? Entonces une la observación 1 con la 2, por ejemplo, porque son parecidas, después
une, supongamos, estas dos, después este grupo con este son parecidos, entonces lo une en otra ramita, este grupo con este grupo también son parecidos, entonces los va uniendo. Este es un caso de algoritmo aglomerativo. Yo parto de las observaciones individuales y las voy agrupando, o le pido al software, digamos, que me las vaya agrupando en función de características similares. Y después digo, bueno, me quiero quedar con tantos grupos. Fíjense que, por ejemplo, acá este dendrograma muestra que hay como dos grupos claramente diferenciados. Uno empieza a subir, digamos, porque si está acá abajo va a tener un montón de grupos. Pero fíjense que acá aparecen como dos grupos. Este grupo, ¿sí? Que a su vez se divide en dos, y acá otro grupo que también se podría dividir en dos subgrupos, ¿sí? O sea que uno podría hablar de dos grupos claramente diferenciados que tienen subgrupos dentro. El desagregativo, el algoritmo desagregativo, trabaja al revés, parte de grandes grupos, considera que todas las observaciones son un solo grupo y después empieza a dividirlas en grupitos. Este, en cambio, parte de las observaciones individuales y las va agrupando. El otro va desagregando hasta llegar a las observaciones individuales. O sea, el final de un algoritmo desagregativo sería cada observación es un grupo, ¿sí? En cambio, el aglomerativo parte de cada observación y llega a que todas son un grupo. Digamos que eso no me sirve, pero en el medio, digamos, me van formando subgrupos que pueden ser de interés. Dentro de los aglomerativos incluso puedo utilizar distintos criterios para juntar o aglomerar. El método del centroide, que ya les voy a comentar, el método de los vecinos más cercanos, la vinculación promedio, hay otros, estos son los más usados, también están los vecinos más cercanos, más lejanos, el criterio hay otro de Wall también, o sea, hay muchos criterios para ir agrupando cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Y después, dentro de los algoritmos que no son jerárquicos, está el de K-means o K-medias, que un poco está vinculado con la clasificación que veíamos también antes de los vecinos, K-vecinos más cercanos en los algoritmos supervisados, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del centroide, lo que hace es considerar, digamos, calcula como un centro de las observaciones de cada grupo y mide la distancia que hay entre los centros, o sea, reemplaza las observaciones, todas las observaciones del grupo por un valor promedio que se llama centroide. Y lo que hace es medir la distancia entre el centroide de este grupo y el centroide de otro, ¿sí? Yo acá les he puesto la distancia entre dos grupos. Si esa distancia es menor que un determinado valor, los junta. Y si es mayor, los deja separados porque considera que son demasiado distintos como para unirlos en un solo grupo, ¿sí? Después, por ejemplo, este es de los vecinos más cercanos, hace lo mismo. Yo digo, bueno, esta observación, por ejemplo, la puedo agrupar, ¿con qué me conviene agruparla? ¿Con este grupo, con este grupo, con este? Bueno, lo que va a hacer el algoritmo de vecinos más cercanos es medir la distancia que hay de la observación a los grupos de vecinos que tiene. Y lo va a agrupar con aquel grupo donde la distancia sea menor. Lógicamente, esta observación, si la tiene que agrupar, la va a agrupar con el grupo que tiene una distancia menor que con estos grupos, ¿sí? Y este es el de, ¿cuál era? Que había puesto acá, la vinculación promedio. Este toma las distancias promedio que hay entre las observaciones de un grupo y las observaciones del otro, o sea, sería parecido un poco al centroide. El centroide lo que hace es armar un núcleo en cada clúster y medir la distancia entre esos núcleos. Acá lo que toma es las distancias promedio entre las observaciones, o sea, toma la distancia entre esta observación y esta, entre esta y las va promediando, ¿sí? Y arma distancias promedio, y de nuevo, si las distancias promedio están debajo de determinado valor, dice, bueno, estas observaciones se pueden juntar. Si están por encima de determinado valor, las deja separadas, ¿sí? Y K-means, que yo les había dicho que era un algoritmo no jerárquico, lo que en los casos anteriores yo sabía, de acuerdo con el dendrograma, cuántos grupos quería formar,
¿sí? Decía yo, bueno, si hago el corte, por ejemplo, acá, me voy a quedar con 2 grupos o 3 grupos, ¿sí? Acá. Un grupo formado por estas observaciones, otro grupo formado por estas y otro grupo formado por estas, ¿sí? Si hago el corte más arriba, me voy a quedar solamente con 2 grupos, ¿sí? Dependerá de cuántos grupos yo quiera armar y cuán específicos quiero que sean esos grupos. Si yo quiero lanzar, discriminar entre las campañas de marketing que yo les decía, si fundamentalmente si les tengo que dirigir promociones o no, me puedo quedar con 2 grupos. Si quiero considerar distintas campañas de marketing, promociones para un grupo, descuentos para el otro, no sé, renovación gratis para otro, bueno, armaré distintos grupos, necesitaré más grupos y a lo mejor tengo que bajar un poco en el dendrograma y hacer el corte por acá. Pero en los casos de los algoritmos jerárquicos, yo ya defino con cuántos grupos quiero trabajar y le digo al algoritmo, fórmame con estos datos, fórmame 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, ¿sí? En los no jerárquicos, o sea, en el CAMIS, yo no le informo a priori cuántos grupos quiero que me arme. Le digo, bueno, estos son mis datos, decime vos cuántos grupos tendría que armar, ¿sí? Y el algoritmo solo, digamos, decide los K conglomerados o grupos que va a armar. Esa es la diferencia entre los jerárquicos y los no jerárquicos. Si yo ya tengo una idea clara de con cuántos grupos quiero trabajar, me conviene un jerárquico. Si no tengo idea, porque son muchos datos, no los he analizado y quiero que el algoritmo solo me diga, le conviene formar tantos grupos, me conviene el CAMINS, ¿sí? Entonces el objetivo acá, fíjense que es más bien exploratorio. Tengo estos datos y quiero ver cómo agruparlos mejor y en función de eso, digamos, trabajar. Otra técnica también que se utiliza dentro de las técnicas de análisis no supervisado es la técnica de componentes principales, pero esta tiene otro objetivo, no armar grupos como veíamos en el caso del clustering, sino más bien reducir la dimensionalidad. Se usa fundamentalmente cuando yo tengo muchas variables en una base de datos, muchísimas, y primero esas variables es probable que estén relacionadas. Si yo tengo una base de datos de clientes y tengo información de el ingreso del cliente, cuántos productos tiene con el banco, el nivel de endeudamiento, bueno, seguramente hay correlaciones entre esas variables, ¿sí? Y si yo tengo sobre ese cliente, no sé, recopilada 20 variables, incluir todas esas variables en un modelo puede ser bastante complejo, digamos. Sobre todo si esas variables muestran correlación entre sí, que es muy probable que exista, porque si las variables están referidas al mismo individuo, es probable que el nivel de ingresos esté correlacionado con el nivel de endeudamiento que tiene, por ejemplo. Entonces, en definitiva, las dos variables me están midiendo lo mismo o en el mismo sentido y me puedo quedar con una de las dos en el modelo. Entonces, quiero reducir acá la dimensionalidad, trabajar con menos variables de las que tengo y evitar que esas variables con las que me quedo estén correlacionadas entre sí. Trabajando siempre hablando de variables numéricas, ¿sí? Por eso habla de variables métricas acá. Hay otro que sería equivalente a este análisis de componentes principales que se aplica para variables cualitativas, cuando yo tengo variables cualitativas, que se llama análisis de correspondencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les planteo el caso de los solicitantes del banco. Supongamos que tengo nivel de ingresos, nivel de educación, edad, tiempo viviendo en la residencia actual, tiempo trabajado para el empleador actual, el nivel de ahorros que tiene esa persona, el nivel de deuda y el número de tarjeta de crédito que tiene, ¿sí? Y quiero reducir el número de variables, no quiero trabajar con estas 8 variables para explicar, digamos, si el cliente va a pagar o no va a pagar el crédito, sino que me quiero quedar con un conjunto más reducido de esas variables. Bueno, esta técnica lo que hace es trabajar con combinaciones lineales de esas variables y definir lo que se llama componentes principales, ¿sí? De manera que define varias componentes. Si yo me voy a quedar con aquella componente que me explique, una, dos componentes que me expliquen el mayor porcentaje, digamos, de variabilidad en los datos. Entonces, supongamos que la primera componente
de este conjunto de datos se relaciona positivamente con 4 variables que son la edad, la residencia, el nivel, si tiene o no empleo, tiempo trabajando con el empleador actual y el nivel de ahorro, ¿sí? Entonces, con esas 4 variables, si esa componente principal, por ejemplo, tiene una variabilidad del 90,7% o me explica el 90,7% de la variación en los datos, me puedo quedar solamente con esa componente que está formada por estas 4 variables. ¿Eso qué me está diciendo? Estas 4 variables le sirven a usted para explicar casi el 91% de la variabilidad que tiene la muestra. Puede quedarse solamente con estas 4 variables, elimino 4 que posiblemente estarían correlacionadas con esta y que solamente explicaban un 9% de la variabilidad en los datos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una componente o dos componentes que con un número determinado de variables me explican un alto porcentaje de la variabilidad en los datos, me puedo quedar únicamente con esas variables y eliminar las otras. Por eso se dice que el objetivo de esta técnica es obtener un conjunto más reducido de variables denominadas componentes principales que por la forma de cálculo que tienen, acá se trabaja con una matriz de datos, se le sacan los autovalores, los autovectores, y en función de eso se obtienen, digamos, variables que no están correlacionadas entre sí, o sea que tiene dos objetivos, reducir la dimensionalidad y por otro lado evitar e incluir en el modelo variables que estén correlacionadas. Esto también lo hablamos cuando trabajamos con regresión, dijimos no tiene mucho sentido trabajar con variables correlacionadas, de hecho puede inducir o introducir ruido, digamos, o error en el modelo, ¿sí? Bueno, este es un repaso muy rápido, como yo les decía, de las técnicas principales. Hay otras de aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿sí? Como hablamos, todos los algoritmos se entrenan con un porcentaje de los datos, que normalmente se llama datos de entrenamiento, ¿sí? Que son los que nos permiten ver si el modelo, o sea, construir el algoritmo. Y después tenemos los datos de prueba, que son los que reservamos, generalmente un porcentaje menor, ¿sí? Para ver si el modelo funciona adecuadamente o no, ¿sí? Lógicamente que es importante que estos datos de prueba tengan un volumen suficiente, ¿sí? Para permitir determinar si el modelo es adecuado o no, ¿sí? En general, un porcentaje que se suele usar es del 70% de los datos que uno tiene, los usa para entrenar el algoritmo y un 30% para testearlo o probarlo, ¿sí? Pero bueno, estos porcentajes pueden variar según el caso, digamos. Si a mí me interesa que el modelo esté bien testeado, a lo mejor puedo hacer un 60-40, por ejemplo, y asegurarme de que el modelo predice correctamente, ¿sí? Como les decía antes, todo dependerá de las decisiones que uno vaya a tomar en base al modelo. En medicina, por ejemplo, si el resultado del algoritmo es si se le debe dar una nueva droga al paciente o no, por ejemplo, bueno, a mí me interesa que las predicciones sean lo más acertadas posible, entonces tengo que estar seguro de que el modelo predice correctamente y ahí a lo mejor el porcentaje de datos que yo reservo para testear el modelo tiene que ser más grande, porque es muy crítico lo que yo estoy decidiendo en base al modelo, ¿sí? Si no, bueno, puedo caer en lo que se llama el sobreajuste, digamos, del modelo, que ocurre cuando el modelo no está correctamente entrenado, ¿sí? Y se ajusta un modelo demasiado complicado para los datos que yo quiero predecir, ¿sí? Por ejemplo, acá en este gráfico yo tengo claramente dos conjuntos de datos y la línea negra sería el modelo correctamente predicho. Y la línea verde, fíjense que introduce un montón de ruido, digamos, y estaría indicando un sobreajuste. ¿Por qué? Quiere decir que el modelo, digamos, predice tan minuciosamente cada desvío que termina sobreajustado, sobreentrenado.
Digamos, yo me podría quedar con un modelo más simple, que es el negro, que clasifica correctamente los datos sin introducir tanto ruido, ¿sí? Ese sobreajuste, sobreentrenamiento del modelo es lo que se suele denominar sobreajuste, ¿sí? Los modelos sobreajustados pierden gran parte del poder predictivo que tienen, porque estos ruidos que se van introduciendo, digamos, hacen que las predicciones por ahí no sean tan adecuadas y, por ejemplo, me queden datos mal clasificados, ¿sí? Esto es como para que tengan una idea global, digamos, Machine Learning es muy amplio y muy complejo, pero bueno, simplemente para que en función del problema que ustedes se hayan planteado en la actividad 3, piensen en alguna de estas técnicas que yo les he contado, que podría ser apropiada para aplicar a ese problema y que cuenten un poquito en la actividad 4 cómo la aplicarían. Esto creo que les pregunta la actividad 4 incluso cómo seleccionarían la muestra de entrenamiento, la muestra de testeo, de prueba, cómo aplicarían el algoritmo, si van a usar un algoritmo de clasificación, por ejemplo, cuáles son los dos grupos que van a considerar. Si quieren armar clúster, bueno, cuál es el objetivo de armar esos clústeres o qué variables van a tener en cuenta para armar esos clústeres, o sea que piensen cuáles de estas técnicas podrían ser apropiadas en función de lo que plantearon en la actividad número 3, ¿sí? Bien, bueno, esto sería lo que yo tenía preparado, no sé si hay consultas o dudas que me quieran plantear o alguna cuestión, los escucho, si hay alguna duda. En parte no, me dice Carlos, bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que quedaría yo después, como hice para la próxima, en la clase pasada, después les subiría de nuevo, les subiría la presentación para que ustedes las tengan o se la enviaría por mail. Sí, lógicamente, queda leer y queda revisar un poco la grabación. Yo les he ido presentando, sé que aparte hoy, recién ayer ha vencido la actividad 3, con lo cual supongo que han estado trabajando hasta ayer con esa actividad y no han tenido mucho tiempo de avanzar, digamos, a lo mejor con la actividad 4, pero con esto ya tienen como una idea global de por dónde tendrían que encarar, digamos, esa actividad. Esa es un poco la idea de esto. Obviamente queda por leer y profundizar, digamos, si se deciden por algún algoritmo en particular, bueno, lógicamente consultar la bibliografía para ampliar, más allá de lo que yo les dé, que les di, que es una simple introducción o presentación, indagar un poquito más en ese algoritmo, cómo trabaja, de manera que puedan volcar eso en la actividad número 4, ¿sí? Bueno, un gusto haberlos acompañado en este proceso. Sigo igualmente a disposición para las consultas que puedan ir surgiendo hasta tanto finalicen, digamos, con la presentación de la actividad 4 e incluso con el recuperatorio, si es que hay algún grupo que tiene que recuperar, ¿sí? Las profes me dijeron que hasta ahora habían visto muy por encima las actividades 3, pero que en general les parecía que estaban bien encaradas. Así que, bueno, tendrán que esperar la devolución de esa actividad y si hay que hacer ajustes, hacerlos, digamos, para el recuperatorio y para la presentación de la actividad 4, ¿sí? Bueno, perfecto, entonces vamos a detener la grabación.